Vamos a entrar a la parte editorial. Yo le di un adelanto cuando hablé sobre este espectáculo de este doctor en filosofía, que es el señor Sergio Pérez, eh, que creo que su única ilusión, aparte de ganar el premio, no sé cómo se diga, ahí en la Fórmula 1, pues es quizá terminar la educación primaria, es posible, ¿verdad? Pero en fin, decía yo, ¿qué explica? Ya me está viendo aquí con ojos de pistola mi mujer. Es que es cierto. Una persona que dice destornudar en lugar de estornudar, hay que mandarlo a Linea a que termine la primaria. Pero en fin, ¿por qué no hay líderes en México? Bueno, ¿qué explica esta situación? Y ahora vamos a extenderla al planeta. ¿Por qué está el mundo atravesando por una escasez de líderes en el sentido correcto de la expresión? El tema del liderazgo ha sido estudiado desde hace muchos años, siglos diría yo, y no hay una definición clara o un consenso que satisfaga a todas las posiciones. Hay algunos elementos que son, vamos a decir, definitorios en esto, pero una definición clara, inobjetable, aceptada por todos en relación a la pregunta ¿qué es un líder? Eso no existe. Y vamos a ver ahorita. Pero, ¿y por qué hablo de que en México, digo, en el mundo, no hay líderes hoy? En el sentido correcto del término. Acaba de publicar la revista Atlantic, The Atlantic, una revista de análisis económico, político, cultural, que le recomiendo que se suscriba a ella si le interesa. Hay un artículo muy interesante del señor Tom McTagg que se llama El mundo sin líderes, The Leaderless World, el mundo sin líderes. Y hablan de la señora, incluso vi una foto muy interesante de la señora Angela Merkel, y hacen un recuento histórico, no de muy atrás, pero tratando de demostrar, y lo hace de una manera muy, muy clara, que el mundo hoy está atravesando por una era, por una época, donde no hay grandes líderes o líderes. Voy a recordar por encima de lo que de lo que pudieron haber hecho mal o bien. Un personaje como Charles de Gaulle, por ejemplo. No hay en Europa alguien que se le acerque. Hay muchos que dicen somos gaullistas y que la herencia de Montgeneral, etcétera, pero no hay un político hoy en Francia. De ahí estos problemas que tienen, estas situaciones de confrontaciones a veces innecesarias, ridículas, diría yo. No hay alguien como De Gaulle. En Alemania, pues es la señora Merkel, indiscutiblemente, sus 16 años al frente de la Cancillería alemana y los logros la convirtieron en una gran lideresa, una mujer con una visión muy clara de lo que era la responsabilidad de encabezar el gobierno alemán. Pero Alemania tuvo, en los primeros años de la posguerra, personas como Adenauer, luego Willy Brandt de la socialdemocracia, luego tuvimos a este señor, no recuerdo cómo se llama su apellido, pero Alemania quizás sea el país que más líderes fuertes ha tenido, y de ahí el éxito de Alemania a partir de quedar destrozada en 1945. El Reino Unido, la señora Margaret Thatcher, Churchill, y hoy, ¿qué tiene Alemania? Pues un payaso cuya distinción es que nunca se ha peinado. Ese hombre no conoce el peine desde que estaba en la escuela primaria. Boris Johnson, y que hoy, siendo él uno de los causantes de esa aberración política del Brexit, hoy quiere zafarse de esa responsabilidad y no podrá hacerlo. Él, junto con dos o tres racistas y personas en contra de la migración,
Dijeron mentira tras mentira y causaron con eso un gravísimo problema no solo para el Reino Unido, sino para el resto de Europa. Y así nos podemos ir. Veamos el caso de Estados Unidos, pues tuvieron ahí un Franklin Delano Roosevelt, tuvieron después Eisenhower, luego tuvieron a Kennedy, que duró poco en el gobierno, y Nixon, con todas sus cosas que tuvo, entendió el momento en términos geopolíticos, estableció las relaciones con la República Popular China, se entrevistó con el presidente Mao en Pekín, etc. Es decir, y así podríamos ir a otros países. Y en vez de líderes reales, encontramos payasos, demagogos, corruptos, devenidos en líderes, entre comillas. El que duró más años en América Latina, Fidel Castro, junto con una pareja de asesinos a su servicio, Ernesto Guevara y su hermano. Y hoy el títere este que tienen ahí, de este señor Díaz-Canel, creo que es. El otro payaso de Hugo Chávez, y le siguió su imitador que habla con un caballo, antes hablaba con un pajarito, Nicolás Maduro. Perón, Evita, los Kirchner, en Nicaragua Daniel Ortega, etcétera, etcétera. Y en México también hemos desde hace tiempo padecido la falta de verdaderos liderazgos. Platicando este tema con un amigo hace unos días en relación con el actual presidente, le decía yo, a ver, ¿por qué no nos fijamos o por qué no recordamos algunos de los elementos fundamentales de un líder para ver si este hombre reúne esos requisitos? Y ya empezamos a buscar alguna literatura. Y hay una no definición, unas palabras del general Douglas MacArthur, que dijo: un verdadero líder tiene la confianza para estar solo, es decir, cuando mantiene esa persona una idea que él está convencido de que es correcta y se queda solo. Pero dice MacArthur, un líder es aquel que tiene la confianza de mantenerse en esa posición solo, la valentía para tomar decisiones difíciles y la compasión para escuchar las necesidades de otros. No está llamado per se a ser un líder, sino que se convierte en uno por sus acciones y la integridad de su intento. Liderazgo se define como un proceso de influencia individual sobre un grupo de individuos. Y luego hay otra definición interesante también. Les voy a leer a ustedes para no equivocarme. Dicen, los líderes son personas que hacen las cosas correctas, Los líderes se ayudan a sí mismos y a otros para hacer también las cosas correctas. Un líder o un líder político específicamente es aquel que busca o persigue una causa personal o una causa personal. Un explorador sería un líder que corta o fija una ruta en medio de la selva para que por ahí avance el resto del grupo que lo sigue. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que podría yo decir de lo que tenemos hoy? Algo tan sencillo como esto. Un líder es esa persona que impulsa o que tiene una visión de futuro. Es una persona que motiva e inspira a otros a seguirlo y a comprometerse con esa visión. Ese es un líder. Ahora bien, con esto que he dicho, ¿qué es lo que tenemos hoy en México al frente de la presidencia? Tenemos una persona que divide en lugar de unir. Tenemos una persona que en vez de ver al futuro,
ve al pasado y al antepasado. En vez de tener una persona que busca la mejor asesoría, que jala e integra a los mejores, desprecia y con una patada en el trasero los expulsa a personas experimentadas en el sector público en ciertas áreas del conocimiento y trae a una bola de ineptos, corruptos, ignorantes e incapaces, pero que le son leales y a todo le dicen que sí. ¿Podría ser esa persona un líder en realidad? Y la respuesta es no. ¿Qué es esa persona entonces? Puede ser una persona perversa, un demagogo, un populista, como se dice ahora, pero un líder no lo es. Sin embargo, hay estudiosos de este fenómeno del liderazgo, de esta cualidad del liderazgo, que hablan de los líderes tóxicos, de los líderes venenosos, vamos a ponerlo de esa manera, una traducción libre. Yo he comentado este libro que hoy lo vuelvo a recomendar, que se llama El atractivo de los líderes tóxicos, The Allure of Toxic Leaders. Es un libro muy interesante y voy a leerles unas cuantas líneas. Comportamientos tóxicos. ¿Cómo actúan los líderes tóxicos, los líderes venenosos, perversos? Dice, dejan a sus seguidores y frecuentemente a sus no seguidores peor de como los encontró al principio, algunas veces eliminando deliberadamente, seduciendo, marginalizando, intimidando, desmoralizando, etcétera, etcétera. Ese no es un líder. Violando las reglas y los estándares básicos de los derechos humanos e incluso de sus propios apoyadores. ¿Se ha fijado usted el desprecio con el que se ha expresado del feminismo y las feministas y de la protección del medio ambiente y de las personas que promueven la defensa del medio ambiente? Ese es un líder tóxico que es esta persona. De manera consciente alimentan en sus seguidores ilusiones que enaltecen y elevan el poder del líder, dice, y buscan que sus seguidores tengan una capacidad para actuar independientemente, dice, pero evidentemente para servicio de ese líder tóxico. Si yo sigo leyendo lo que hacen los líderes tóxicos, prácticamente podría decir que estoy definiendo lo que hace el actual presidente y sobre todo cómo hace las cosas y cuáles son sus motivaciones. Ahora bien, con esto que he dicho, ¿por qué no hay líderes reales, verdaderos en México? Una de las razones o de las explicaciones obvias es por el comportamiento de la clase política que tenemos. El responsable de esta situación de tener líderes tóxicos o demagogos al frente del poder o corruptos o ignorantes, incapaces, etcétera, algunos locos incluso, no nomás el actual, se debe a una actuación corrupta y a una, vamos a decir, ambición de enriquecerse de los gobernantes y funcionarios integrantes de esa clase política. Son personajes que desde los años 30 del siglo pasado han buscado enriquecerse, atesorar riquezas ofensivas como consecuencia del poder que manejan. A esas personas jamás les ha interesado, ni les interesa hoy, ni mañana les va a interesar, impulsar lo que se llama esos liderazgos naturales que hay en la sociedad. Por el contrario, denostarlos, aislarlos, y cuando no puede meterlos a la cárcel y cuando ni eso los para, asesinarlos. Les puedo dar ejemplos. Asesinados Rubén Jaramillo en 1964,
cuando era presidente López Mateos, una partida militar para vergüenza del ejército mexicano, que deberían ofrecer hoy una disculpa pública en un acto de autocrítica con la familia, con los herederos de don Rubén Jaramillo. Asesinar de una manera cavernaria, a balazos, a una mujer con un embarazo de 4 meses. Que un soldado haya hecho eso, no tiene nombre. Eso hizo esa partida del ejército mexicano. ¿Y qué decir de la traición como por la ingenuidad o como sea poca habilidad política de Zapata, la emboscada que le hace un militar, Guajardo? Han ofrecido una disculpa al ejército por eso. ¿Y qué pasa con la matanza en Huitzilac? Creo que fue en el año 1927. Encarcelados, la lista es larga. Nicandro Mendoza, que fue el dirigente del movimiento en defensa del internado del Politécnico. Luego, 2 dirigentes ferrocarrileros, don Valentín Campa y Demetrio Vallejo. El dirigente del movimiento revolucionario del magisterio, Demetrio Vallejo. Algunos integrantes del movimiento de los médicos residentes en 1965, los que participamos de manera destacada, o no sé cómo decirle, en el movimiento del 68, unos que fueron capturados el 2 de octubre, alrededor de febrero-marzo del 71, después de 2 años, 7, 8 meses, fueron liberados, se fueron a Chile y luego regresaron, o en mi caso que estuve 3 años, 10 meses en la prisión en Lecumberri. Y muchos otros integrantes de grupos que decían guerrilleros o subversivos, que cuando no los asesinaron, los metieron a la cárcel. En esas condiciones, pues, esa clase política ha generado una situación donde no permite que los verdaderos liderazgos emerjan y se fortalezcan, porque ellos serían el primer blanco de esa gente que querría construir un mejor futuro. Ahora bien, en las condiciones actuales, vamos a nombrar primero a quienes aspiran a la presidencia de la República. ¿Usted piensa que un personaje que tiene una actitud lacayuna, que avergüenza incluso a su misma familia, que tienen una historia de participación democrática, una actitud servil en extremo, puede jugar el papel de lideresa? La señora anticientífica Sheinbaum, que nomás está esperando qué dice el presidente para ella repetir. Prácticamente, como me decía un amigo, mira, es tal el servilismo y la obsecuencia de la señora Sheinbaum, que incluso le pregunta al presidente qué papel sanitario usa para usar ella de ese mismo. A ese grado es el servilismo y la actitud lacayuna de esa. ¿Puede ser lideresa ella? O Marcelo Ebrard, un hombre que lo ve uno y el señor anda diciendo, ¿dónde me acuesto? ¿Dónde me inclino? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y con un pasado, pues ya puede usted imaginarse, ¿no? Y luego tenemos en la oposición, ahora, mencionemos otro candidato, Ricardo Monreal. Ricardo Monreal sería, y esto que no se interprete como que lo estoy proponiendo como candidato y lo estoy apoyando. No, señores, estoy haciendo un análisis frente al concepto de líder, de liderazgo, de esos 3 personajes. Yo creo que el que tiene más formación y tiene claro y tiene una posición que se contrapone a veces a la del presidente, y es Ricardo Monreal. Pero luego vayamos a la oposición. Hay 2 personajes del sector privado que han descollado. Uno es el licenciado Gustavo de Hoyos y el otro es Claudio X González Jr., hijo de don Claudio González. Sin embargo, cuando ustedes los ven con los ataques que han sufrido, recularon.
y no tienen esa cosa de un líder, pues que sale y se atreve a estar solo con posiciones y se enfrenta al poder. No, no tienen esa cualidad. En el PAN, ¿quiénes están? Bueno, pues hay varios gobernadores, está el gobernador de Yucatán, está el exgobernador de Querétaro, está el gobernador todavía de Tamaulipas, que no obstante los ataques, pues ahí están. No sabemos si llegado el momento den el ancho, pero por sobre todo ellos está ahí Ricardo Anaya. La persona en el PAN que hoy, digan lo que digan, que ha demostrado una claridad en el rumbo, conocimiento de la situación geopolítica, de los problemas estructurales fundamentales de nuestro país, con una visión articulada, clara, didáctica, es Ricardo Anaya. Les guste o no les guste, que hay otros. El presidente Fox acaba de señalar a Margarita Zavala y Lili Telles. Lili ha dicho una y otra vez que ella no está interesada, al menos en la gubernatura del estado de Sonora, y se mantuvo firme, lo cual la honra. Y creo que en esto de la presidencia dirá lo mismo, no me interesa. Ella está felizmente casada, tiene un matrimonio, está dedicada a su hijo. Entonces, ella está realizada y además con su tarea en el Senado de la República. Y mencionan a la señora Margarita Zavala. Sin duda alguna, la señora Zavala tiene prendas personales increíbles, pero mi opinión personal es que para presidente de la República no es la mujer adecuada, la persona adecuada. Es mi opinión personal, no obstante el respeto y el aprecio que les tengo a ella y a su señor esposo. ¿Quién más habría en el PAN? Pues no sé quién levantaría la mano y eso nos dejaría, pues en el Movimiento Ciudadano ellos son pepenadores. Lo que agarren por ahí a ver aquel que lo sacaron de un partido, y aquí está. En eso yo creo que Dante Delgado podría ser dirigente de los pepenadores con un gran éxito. Él anda en la pepena de candidatos. Dicen que si Marcelo no es, pues él lo pepenaría. ¿Verdad? Entonces, Movimiento Ciudadano no tiene candidato propio, sino que andaría pepenando, andaría a ver qué pepena por ahí. Como dicen, se recibe cascajo. ¿Ah? En el caso del PRD, bueno, pues prácticamente hoy el PRD es inexistente, no tiene figura, salvo que en un determinado momento estuviera dispuesto a aceptar a alguien, un candidato ciudadano, pero veo difícil al participar en la alianza Va por México. Y nos quedaría el PRI. En el PRI, todavía con la vieja disciplina, pues nadie se avienta, excepto el licenciado Enrique de la Madrid, a decir, quiero ser candidato de la Alianza por la presidencia de la República. El licenciado Enrique de la Madrid es una persona con prendas personales diversas. Es un hombre intelectualmente formado, es un profesional del servicio público, un hombre decente y además honrado, y con un conocimiento hoy actualizado de cuáles son los principales problemas que tienen nuestro país y también el mundo en términos, vamos a decir, geopolíticos en general. Quizá alguien diga que es demasiado fifí, me decía alguien. Un hombre, pues, que ha vivido siempre o en el cubículo o en la oficina. Sin embargo, eso yo no lo veo mal. Llegado el momento, quizá logre él con su claridad de exposición, con los temas que maneja y cómo los maneja, y sobre todo, a él no lo podrán acusar de ser chaquetero, de cambiar de este partido al otro. No, él ha sido priista, su señor padre fue candidato y luego presidente de la República, apoyado por el PRI. Entonces, creo que sería uno. Y de ahí en fuera se mencionan pocos nombres en realidad. Uno que sí quiere ser candidato, pero no lo ha dicho abiertamente, públicamente, porque eso lo obligaría quizá en un acto de congruencia a tener que dejar de ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Alejandro Moreno, Alito. Según algunas personas que he buscado, que lo conocen a él de cerca, me hablan de un hombre que le encanta la política, que es un hombre que tiene, vamos a decir, dotes naturales de líder, pues, en el entendido de ese concepto general. Es un hombre que habla bien, articula su discurso, sin embargo, tiene dentro del PRI muchísimos adversarios, no voy a decir enemigos. Entonces, va a ser una situación interesante, pero la conclusión es esta. La clase política hoy no tiene figuras, excepto las que he mencionado, Enrique de la Madrid, Ricardo Anaya y Ricardo Monreal. Prácticamente no hay visibles hoy personajes que podrían convertirse en líderes en el sentido correcto del término. No los hay. En esas condiciones dice uno, bueno, ¿por qué? Ya comenté yo ese vicio de la clase política. Vean ustedes hoy el caso del presidente de la República, que debería darle juego a los mejores de su equipo, pero resulta que tiene puro burro en reversa. Tiene una bola de ignorantes ahí que no saben, no conocen ni la O por lo redondo en el campo que les ha designado para administrar. ¿Y qué dice él? Va a ser esta. ¿Por qué? Porque esa es una mujer obsecuente políticamente hablando, que piensa él equivocadamente que le va a respetar su legado. No es cierto. En México, la experiencia así lo demuestra. En el momento en que aquel es candidato, en ese momento dice, yo voy a ser. Y empieza, ¿por qué? Por criticar al que está actuando todavía, porque es un pasivo que tiene que deslindarse de él. De ser candidata, las anticientíficas Sheinbaum, eso sería lo primero que haría. En esas condiciones, pues, ¿qué va a pasar de aquí al 24? Vamos a enfrentar una situación sumamente difícil, no solo de parte de la falta, de la carencia de verdaderos liderazgos o de potenciales líderes para construirse un verdadero liderazgo, por la clase de ciudadano que hemos formado. Para que haya un líder que esté dispuesto a conducir a un grupo social amplio, tiene que haber ese grupo que esté dispuesto también a ser conducido por ese líder. Y este ciudadano mexicano, en términos generales, lo hemos educado para que sea un sinvergüenza, un huevón, un pedigüeño, un apático de la cosa pública. Por eso, personajes como el actual los traen, pero comiendo de la mano, porque son una caterva de ignorantes y de irresponsables y de renuentes a involucrarse en la cosa pública, que a cualquier taco le llaman cena. Es lo que pasó en la elección del 18. Ese es un peligro y la oposición parecen no haber entendido eso. Ahorita ya debería la oposición tener al menos 2 o 3 prospectos que hubiesen dicho queremos serlo y que anduvieron en el país promoviéndose como potenciales candidatos, ya, en este momento. ¿Por qué no lo hacen? Primero porque los partidos andan viendo a ver qué pepenan, qué privilegios, y por la cobardía y el temor que tienen frente a la venganza del bulto. En esas condiciones, ¿qué nos esperaría el 24? Si le digo a usted lo peor, se iba a molestar. Pero eso es lo que pienso. Faltan líderes y no estamos dispuestos a permitir siquiera que empiecen a expresarse, a formarse. Y esos no se forman en 15 días. O no es cosa de llegar a ver, vete al supermercado o vete a una tienda Electra y tráeme 15 líderes, pero de los chicos, ¿no? Por favor, no. Los liderazgos políticos no se forman, no se construyen de esa manera. De tal manera, pues, que la perspectiva que se tiene para el 2024 no es muy halagadora.
Muy bien. Creo que esto cubre el tema editorial. Déjenme checar, déjenme verificar. Aquí en mis garabatos. No, ahí está ya.